terrorismo, narcotráfico y delincuencia. Vivimos en un Ecuador que exige seguridad. El crimen organizado está infiltrado en el país, indicó. En este momento, el asambleísta Mateo Flores solicita la lectura de un artículo de la Constitución. Con su autorización, presidenta encargada, procedemos con la lectura correspondiente. El artículo 3 de la Constitución de la República establece que son deberes primordiales del Estado. En el numeral 8, garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Hasta ahí la parte pertinente. Gracias, presidenta. Noviembre comenzó con violencia, sangre y dolor. ¿Cómo puede ser posible que ahora el Ecuador sea el ejemplo de todo lo malo? ¿Cómo puede ser posible que nos hayamos convertido en el tercer país más violento de Latinoamérica después de ser el segundo país más seguro durante la Revolución Ciudadana? ¿Cómo puede ser posible que este 2022 vamos a terminar con 17,000 muertes por cada 100,000 habitantes? Quisiera ampliar más del tema analizando todas las causales de las cuales estamos viviendo. Quizás una de ellas es la causal de las consecuencias que el COVID ha causado. Producto de ello, vemos a jóvenes que se encuentran totalmente abandonados por un gobierno inoperante, que se encuentran simplemente como carne de cañón para las organizaciones delictivas. Jamás se ha buscado enfrentar la pobreza y la desigualdad con políticas redistributivas. Los primeros que pusieron los muertos en la pandemia fueron los pobres. Hoy nuevamente los pobres son los que ponen los muertos frente a la inoperancia e improvisación del gobierno nacional. Hoy nuevamente son los más vulnerables frente a la falta de oportunidades. Por secretaría he enviado una captura sobre una noticia del Comercio. Solicito que se pueda proyectar, por favor. Con su autorización. Autorizado, por favor. Procedemos con la reproducción solicitada. Dicha noticia manifiesta lo siguiente, abro comillas. Los trabajadores del cementerio también conocen de esas amenazas en contra de los cadáveres y por eso evitan hablar de ellos. Ellos dicen que la mayoría son jóvenes de entre 12 y 17 años. Una de las características principales de las víctimas es que son de barrios populares y con escasos recursos económicos. La primera lámina, por favor. Con esto podemos decir que el problema central de todo esto es el proyecto político. Ese proyecto político que el gobierno nacional defiende. El proyecto político que no le interesan los jóvenes, ni las mujeres, ni los más pobres. El proyecto político que solo le interesan a los más ricos y a los más privilegiados. Bancada de gobierno, ustedes son los responsables. No se quieran lavar las manos. El único punto en común que el país tiene es que el gobierno es un completo irresponsable, que no sabe administrar el país. ¿No les da vergüenza defender a un completo inoperante, un completo incapaz? Se busca posicionar un discurso para desviar la responsabilidad, queriendo culpar a la Revolución Ciudadana frente a esto. Ya se olvidaron cuando el embajador estadounidense, un vocero que a ustedes bastante les gusta, hablaba de narcogenerales. Ya se olvidaron cuando uno de sus periodistas, que dicho sea de paso, hacía campaña por Guillermo Lasso, denunciaba conversaciones con el supuesto ministro de Seguridad, Diego Ordóñez. Supuesto ministro que, por cierto, pasa más en el Twitter insultando a quienes no piensan como él que resolviendo los temas de seguridad del país. A continuación, el siguiente tuit, por favor. Este tuit revela muy bien de que el Estado nunca estuvo presente ni tampoco fue prioritario. Un tuit de un ministro suyo, bancada de gobierno. ¿Quieren soluciones? Pues díganle al presidente que le dé la importancia que merece el Estado, que bastante ausente ha estado en estos casi 2 años. Que cambie de ministro coordinador de seguridad y ponga a alguien decente, que sepa lo que está pasando en el país y cómo enfrentar los problemas de seguridad. Presidente Lasso, cumpla con la generación de empleos para jóvenes con prioridad en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo y fortalezcamos los planes de escolaridad. Trabaje realmente por un sistema nacional de seguridad en conjunto con municipios, prefecturas, universidades, etc. ¿De qué nos sirve tener grandes reservas de dinero metido bajo el colchón cuando el país necesita con urgencia recursos para enfrentar la grave crisis de seguridad? Desde el 24 de mayo se pudo haber prevenido todo esto que estamos viviendo. Sin embargo, no se ha hecho nada. Pónganse a trabajar, gobierno central, por el bien de los ecuatorianos y cumplan con su responsabilidad. Muchas gracias. A usted,